Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en algunos de los mayores miedos que hay en el mundo de la inversión. La volatilidad del mercado y el auge de los fondos indexados. ¿Son de verdad una amenaza para la estabilidad financiera? ¿O quizás hay algo más que se nos está escapando? Para empezar, vamos con una idea que es, fundamental. Como dice Glenn Caldicott, los humanos estamos hechos para sobrevivir, no para invertir. Nuestros instintos, esos que nos han ayudado durante milenios, a menudo nos juegan una mala pasada cuando se trata de dinero. Y entender esto es la clave de todo lo que vamos a ver a continuación. Claro, es que para entender cómo funciona el mercado, lo primero es entender cómo funcionamos nosotros mismos. Vamos a bucear un poco en por qué nuestro cerebro reacciona como lo hace ante las noticias financieras. A ver, pensemos en esto. Nuestro cerebro está programado para sobrevivir, para luchar o para huir. Y eso, claro, hace que una caída del mercado no la veamos como algo pasajero, sino como un peligro real ahora mismo. Se activa el pánico y ese impulso de vender, casi siempre en el peor momento posible. Y aquí es donde entra en juego lo que dice el escritor Morgan Housel, que lo explica genial. Entender el dinero no es solo una cuestión de matemáticas y hojas de cálculo, es pura psicología. Nuestras vivencias, la época en que crecimos, todo eso moldea nuestras decisiones financieras mucho más de lo que creemos. Y toda esta psicología pues nos lleva de cabeza al primer gran mito. Uno que vemos constantemente en los titulares y que genera un montón de ansiedad. ¿Cuál es ese mito? Pues la idea, que se oye mucho por ahí, de que a medida que más y más dinero va a los fondos de gestión pasiva, el mercado en sí mismo se está volviendo más inestable. La lógica detrás de esto parece aplastante, ¿no? Como estos fondos compran y venden de forma automática para seguir a un índice, pues parece que tienen que amplificar los movimientos del mercado, tanto para bien como para mal. Suena lógico, pero ¿es verdad? Y oye, es verdad que el crecimiento de la inversión indexada ha sido, una auténtica locura. En Estados Unidos, por ejemplo, ha pasado de no ser casi nada en los 90 a suponer hoy casi una cuarta parte de todo el mercado. Vale, pero ahora viene lo bueno. Cuando nos ponemos a mirar los datos de verdad, como ha hecho Vanguard, la cosa cambia. Si cogemos los peores momentos de la historia, el lunes negro del 87, la crisis financiera de 2008, la pandemia, vemos que no hay ninguna correlación con el auge de los fondos indexados. O sea que la conclusión aquí es bastante clara, ¿no? La realidad es que los grandes sustos, la volatilidad de verdad, vienen por eventos económicos gordos, por la incertidumbre mundial, no por el tipo de fondo que usa la gente. El mito sencillamente no se sostiene. Venga, vamos a por el segundo gran mito. Este tiene que ver con las empresas gigantes, las megacaps, y esa idea de que acumulan cada vez más poder por culpa de los fondos indexados. La historia que nos cuentan es más o menos así. Como todo el mundo está metiendo dinero en los mismos índices, tipo el S&P 500, pues toda esa pasta va a parar a las mismas de siempre, a las más grandes, inflando sus precios y creando una especie de burbuja. Es una idea que cala, ¿verdad? Es fácil de imaginar. Pero, una vez más, parte de no entender del todo cómo funcionan estos fondos por dentro. Mirad, un fondo indexado que sigue la capitalización del mercado es como un espejo. No crea la imagen, solo la refleja. Si una empresa pesa un 3% en el mercado, el fondo le da un 3% de su dinero. Punto. No hace que las grandes sean más grandes de lo que ya son, simplemente mantiene las proporciones. Y aquí es donde los datos nos dan otra bofetada de realidad. Gracias de nuevo a Vanguard. ¿Dónde está la mayor proporción de propiedad de los fondos indexados? Pues no es en las empresas más gigantes, es en las de mediana capitalización. De hecho, en las más grandes, esa proporción incluso empieza a bajar. Así que, en resumen, la evidencia nos dice que no, que los fondos indexados no están provocando una concentración brutal en las acciones más grandes. Otro mito que se cae cuando rascamos un poco la superficie. De acuerdo. Recapitulemos. Si los fondos indexados no causan más volatilidad ni una concentración exagerada, seguro que con todo el dinero que mueven al menos dominan las operaciones diarias del mercado, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa con la liquidez. Pues preparaos para otra sorpresa, porque los datos son alucinantes. Toda la gestión de las carteras de los fondos indexados representa poco más de un 1% del volumen total de negociación de un día. Un 1%. Es literalmente una gota en el océano. Y esto es importantísimo, porque significa que el mercado sigue descubriendo los precios de forma activa. No son solo los fondos pasivos moviendo el cotarro, hay miles de otros participantes que determinan cuánto valen las cosas cada día. Es más, hay algo que parece ir en contra de la intuición, pero que los datos confirman. Cuando hay jaleo, cuando la volatilidad sube, la liquidez, o sea, el volumen de negociación, también suele aumentar. Esto nos dice que los mercados son mucho más resistentes de lo que pensamos, justo cuando más falta hace. Y todo esto, al final, nos lleva de vuelta al principio de todo, a nuestra propia psicología.
A ver, si los datos desmontan estos miedos uno por uno, ¿por qué siguen pareciendo tan reales? ¿Por qué los sentimos en el estómago? Aquí la clave está en darle la vuelta a la tortilla, en cambiar el chip sobre lo que significan las caídas del mercado. No son un castigo. Como dice Housel, son sencillamente el precio que hay que pagar por estar en el juego. Y esta idea lo resume todo perfectamente. No hay que pensar en la volatilidad como una multa por haberte equivocado. No, es una tarifa. Es el precio de la entrada. Es lo que pagas para tener un asiento y ver el increíble espectáculo del crecimiento a largo plazo. La volatilidad, por tanto, es el precio. Y la gran pregunta es si estamos dispuestos a pagarlo. Entender esta diferencia no es un detalle menor. Es la base para cualquiera que quiera invertir a largo plazo. La meta no es evitar ese precio, sino entender que forma parte del viaje y estar preparado para cuando toque pagarlo.